Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a Gente de Hoy. Vamos a tratar un tema que definitivamente atañe a toda la sociedad venezolana. De hecho, no solo atañe, sino que además preocupa: la violencia. ¿Qué herramientas tenemos los seres humanos para enfrentar este fenómeno desde la perspectiva individual para luego, pues, magnificarlo a través de la sociedad y poder llevar de alguna manera esa paz que necesitamos cada uno de los seres humanos? Para profundizar en este tema tan denso y con tantas aristas, contamos con la presencia de un especialista en esta materia. Se trata del ingeniero Luis Enrique Rodríguez, quien es profesor universitario y que dicta talleres además en diferentes casas de estudio como la UCB acerca de cómo dominar una cantidad quizás de creencias mal enfocadas para tratar de despertar hacia el éxito, hacia la felicidad, hacia el bienestar en líneas generales. Bienvenido, ingeniero, y gracias por estar aquí. Gracias, Daisy, por la oportunidad de participar en tu programa. Y realmente ese tema que has tocado para este programa es de actualidad y todos lo sabemos, ¿no? Que es la violencia, ¿no? Donde cada día pues la misma gente está en ese estado de incertidumbre, de miedo, de inseguridad, de depresión, de tristeza, y no solamente aquí en Venezuela, sino en todo el mundo. O sea, como un fenómeno humano. Un fenómeno realmente que es preocupante, ¿no? Preocupante porque a pesar de tanta tecnología, de tantos avances, de que ya se está pensando en llegar a Marte y a otros mundos, ¿verdad? El ser humano estamos en una condición lamentable porque ¿de qué nos sirve tanta tecnología, inclusive comodidades económicas o no, cuando no hay paz, cuando no hay tranquilidad, cuando no hay felicidad, cuando no hay alegría, ¿no? Entonces, quizá el enfocarse tanto en el aspecto económico, ¿no? De alguna manera hace que el ser humano se olvide de, por ejemplo, situaciones tan sencillas como el saludo cordial, el buenos días, desde ahí, inclusive desearle un feliz día a la propia familia. Muchas veces los padres salen sin despedirse a los hijos o viceversa, o se montan en los carros y ni se saludan, ni se dan los buenos días. Yo creo que desde ahí comienza quizás con algo muy básico, ¿no? Sí, es un aspecto filosófico, ¿no? De la vida, porque cuando no se tiene un sentido a la vida, entonces cae uno en el juego en el cual llegamos a este mundo, ¿no? Donde todo el mundo quiere tener, ¿no? Quieres poseer. Por eso se habla en filosofías hindúes, donde uno de los verbos más importantes es el más descuidado, que es el ser. Y es lo que dejamos de último, porque por ejemplo una persona dice, bueno, ¿tú qué quieres ser en la vida? ¿No? Entonces siempre la persona lo pone como en el futuro, ¿no? O cuando yo tenga esto, cuando tenga aquello, ya voy a empezar a disfrutar, o voy a empezar a ser feliz. Hay una... Ahora, eso que acaba de decir, ingeniero, es algo tan terrible, ¿no? Porque la mayoría de las personas tienen esa tendencia, o sea, a magnificar el futuro y muchas veces olvidan los detalles, el momento presente y dejan de vivir. Es decir, pongo todo mi esfuerzo en el futuro y dejo de vivir la vida. Exacto. Hay una anécdota muy antigua de la filosofía griega, ¿no? Donde Alejandro Magno, ese gran emperador, ¿no? Griego, que conquistó pues medio mundo, le pregunta a uno de los filósofos de la época, o quería hablar con el famoso Diógenes, y entonces él le dice a Diógenes que le dé conocimiento, que le dé orientación, y él le dice que qué es lo que él va a hacer. Dice, bueno, yo voy a conquistar el mundo, voy a ir a la India, voy a ir a Egipto, voy a ir a todos los países persas, donde los vamos a dominar, donde los vamos a conquistar, ¿no? Y le dice, ¿y usted qué va a hacer después de eso? Y él dice, bueno, disfrutar. Dice, bueno, eso es lo que yo estoy haciendo en este momento, ¿no? Y él se encontraba en una playa disfrutando. Entonces hay que disfrutar ese hoy, ¿no? Hay que pensar en el presente. Eso no quiere decir que no podamos tener un plan o un programa, sino que el presente, el hoy, es lo más importante, ¿no? Entonces, cuando nos enfocamos nada más en el tener cosas afuera, externas, pues realmente nos llenamos de un estrés, nos llenamos de una inseguridad, de una cantidad de conflictos, que a pesar de que tiene, igualmente nunca va a estar
lleno, nunca va a estar completo, nunca va a estar realmente feliz. Ahora, usted como profesor universitario obviamente tiene esa cercanía permanente con la juventud y precisamente allí tenemos uno de los grandes dramas. Muchos de los jóvenes que están metidos en la violencia ya extrema son jóvenes. Y de hecho, muchas de esas estadísticas que lamentablemente se informan a través de los medios de comunicación social están llenas de jóvenes inclusive varones. Ahora bien, ¿cómo decirle a esa juventud, cómo llevarlos a un equilibrio entre los anhelos y los sueños por ese futuro, que inclusive hasta en el mismo hogar muchas veces le dicen, no, tienes que tener futuro, tienes que ser alguien de futuro? Entre el equilibrio entre esa situación, entre el tener que estudiar, trabajar, luchar, que es el camino correcto por supuesto, y soñar, disfrutar, vivir. Has tocado pues un punto básico en la sociedad que es la juventud, ¿no? Y a veces se piensa qué se le va a decir, qué se le va a orientar. Y como decías al comienzo del programa, la violencia tiene muchas aristas, hay muchos factores que influyen en un mundo y un ser humano violento, ¿no? Y eso viene de la niñez. O sea, realmente la raíz es lo que hay que tratar, ¿no? Porque a veces se buscan hacer muchas cosas, pero no se trata del problema de raíz. Entonces un joven generalmente tiende a la violencia, tiende a esas actitudes porque viene de un hogar donde hay muchos conflictos, donde hay mucha violencia. Por eso, como dice la filosofía, el exterior es un reflejo de lo interior. La violencia que hay en este país o la violencia que puede haber en el mundo es la suma de la violencia que llevamos en el interior del ser humano, que generalmente está en la parte mental. Ahora, ¿cómo atender eso? Porque es un problema social muy serio que afecta inclusive de manera anónima a cualquier factor de la sociedad, pero que de alguna manera usted está señalando que viene de una individualidad. ¿Cómo lograr, por ejemplo, un Estado que tenga la intención de atacar de verdad el problema de raíz? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo llegarle a esa individualidad que afecta tanto a la sociedad? El ejemplo es lo que marca precisamente el mensaje. Cuando yo, por ejemplo, en mi hogar pueda tener una actitud violenta y le quiero decir a los hijos que me respeten, que los hermanos no peleen, cuando me ven a mí pelear con mi esposa, o ser agresivo con el vecino, o cuando voy manejando le digo 4 cosas al que va adelante, en fin, todas esas actitudes son realmente las que cada cual debemos empezar a revisar para dar realmente un ejemplo y empezar a dar una serie de cátedras, de valores, de filosofía, donde el ser humano empieza a valorar realmente que lo más importante primero es la tranquilidad, es la paz, es la salud, la tranquilidad interna, y que empecemos por respetar al otro, porque esa es parte pues de lo que se requiere, que nosotros aprendamos a ver la diferencia, a ver que todo ser humano es un individuo que merece nuestro respeto, nuestra consideración, así tenga una idea distinta, una idea diferente, porque por ahí es que empieza la paz. Por eso es que, como dijo un expresidente mexicano, Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Y eso hay que cultivarlo desde la niñez, desde los hermanos, en sus peleas, en sus diferencias, porque a veces, por ejemplo, un padre, sin quererlo... Ahora, es una decisión muy personal, sin embargo, hay toda una sociedad que convencer. ¿Cómo hacerlo? Bueno, ahí donde precisamente nosotros, por ejemplo, en la Universidad Central de Venezuela, ¿no? Ya llevamos 14 años compartiendo este tipo de filosofía con los estudiantes, y por eso es que hemos llegado a ese lugar, porque es donde hay más jóvenes. Un semillero, sí, ¿no? Un semillero de ideas. De ideas, donde la gente, el muchacho está ante un mundo que uno no sabe cuál va a ser su futuro, no va a ser cuál sea su lugar en la vida, donde se siente pues enfrentado muchas veces a profesores que no tienen que también son violentos, que también son violentos, ¿no? Y que a veces los humillan, ¿no? A veces los desprecian, a veces los ponen a comparar unos con otros. Por ejemplo, la comparación, parte de la violencia que se genera, por ejemplo, en los jóvenes, en las casas, en los hogares, es la competencia, la comparación.
Dice, tu hermano pasó con buena Sí. nota y tú eres un bruto. Que Entonces no sé qué nos crean una competencia, ¿no? Nos crean como una carrera a ver quién es el que va a llegar a una meta, y yo ando tratando de no dejar que el otro me supere. Pero cuando la persona empieza a buscar precisamente que lo más importante es tener paz, tranquilidad, que lo mejor es tener la amistad, el respeto, la consideración, y lógico, se hacen no solamente un desarrollo de filosofías que son muy antiguas, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de la filosofía, por ejemplo, el budismo. El budismo es una de las enseñanzas que más está ayudando hoy en día a la humanidad, porque realmente dentro de la filosofía budista no solamente vamos a verla de alguien que está sentado pronunciando alguna palabra, algunos mantras, ¿no? Sino es en el conocimiento de sí mismo, ¿no? Es importante. En ese conocimiento de sí mismo es que está la clave, enseñar a las personas a conocerse a sí mismas, porque hay una etapa de la vida en la cual no tenemos, podríamos decir, problemas, que es los primeros 3 años de vida, hasta 5 años de vida, ¿no? Cuando despierta la conciencia. Exacto, cuando todavía estamos conectados con nosotros mismos, cuando todavía no se han sembrado en nuestra mente resentimientos, humillaciones, desprecios y una cantidad de actitudes que se van sembrando en nosotros y que es difícil, si no tiene una ayuda más adelante, de poder transformar. Profesor Luis Enrique Rodríguez, excelente y además muy interesante el plan, hablando de cómo tratar de controlar la violencia que viene, como lo decía el profesor, muchas veces de la infancia, en función de que vivimos una sociedad que requiere definitivamente del concurso de todos para ser mejores, como país, inicialmente pues hablando, circunscribiéndonos a nuestra Venezuela. El profesor también dicta talleres de técnicas efectivas de relajación y concentración en estas casas de estudio, enfocadas precisamente a mejorar en cuanto al rendimiento escolar y otros aspectos que son fundamentales en la vida de la juventud, pues en esa juventud que se está formando para constituir el país que queremos. El profesor Luis Enrique tiene un correo lernino13@gmail.com y los teléfonos 0414-288-3218 y 0212-323-6357. Pero también pues talleres en la UCB para los jóvenes. Estos talleres, profesor, ¿en qué ayudan a esa juventud que sabemos pues que tiene un bombardeo permanente de mensajes de violencia, inclusive de antivalores, colocando la violencia y la agresividad como un valor que todos sabemos que es un antivalor? Sí, como te decía, hace más o menos 14 años, ¿no? En la Universidad Central de Venezuela, tanto en la Facultad de Ingeniería como en la Facultad de Humanidades, se dan talleres donde se ayuda al estudiante a conocerse a sí mismo y a manejar el miedo, el temor, el estrés ante los exámenes, porque a veces un estudiante trasnocha, se esfuerza en aprender la materia, en dar todo, pero cuando llega al examen la mente lo bloquea, ¿no? Y a veces el que menos estudió, el que vive más relajado, le va mejor a veces en los estudios, ¿no? Porque todo depende del estado de ánimo, ¿no? A través de ejercicios de respiración, de relajación, de conocer sus miedos, de conocer sus temores. Es como psicológico también, ¿no? Sí, trabaja mucho con la parte psicológica. Realmente en el fondo es psicológico y filosófico, ¿no? Donde él aprende a descubrir dónde está su temor, dónde está su miedo, y donde empieza a superar toda esa cantidad de complejos que uno tiene ante el compañero, ante el miedo al profesor, ante el miedo a sus padres. Ese miedo se traspola después a la vida real, al mundo laboral, exacto, ¿verdad? Eso uno arrastramos desde niño, vamos recogiendo, ¿no? Recogiendo una cantidad de cosas que no nos sirven y la lleva uno encima, y a pesar de que se gradúe la persona, a pesar de que ya sea una persona inclusive profesional, no deja de ser ese niño miedoso, no deja de ser ese niño acomplejado, que se va cubriendo, es como de una máscara. Entonces empezamos a conocer todas esas máscaras que nos vamos formando, y realmente se ha logrado que las personas vayan superando sus miedos, vayan superando sus temores, vayan teniendo más confianza, más seguridad sobre sí mismos. ¿Esos temores generan la violencia? Sí, porque es que la violencia, si la profundizamos un poco, ¿verdad? Realmente
tenemos varios reinos, ¿no? Está el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal irracional y el animal racional. O sea, biológicamente somos clasificados como animales racionales y la violencia está definida como una actitud irracional. O sea, cuando actuamos con violencia, dejamos de pertenecer al reino animal racional y nos comportamos como se comporta el animal. O sea, el animal, sabemos que por instinto, él busca dominar un espacio, ¿sí? Él siempre quiere marcar su territorio, ¿no? Pelea por la comida, pelea por la hembra, porque ellos andan pendientes. O sea, básico total. Sí, exacto. Es la parte primitiva, ¿no? Ese, realmente el fondo... Ahora, reconoce un ser humano que es primitivo cuando actúa de esa manera. Cuando empieza a estudiarse y a conocerse, realmente uno se asombra. Uno se asombra que lleva en su interior una cantidad de impulsos que si uno se descuida nos hacen cometer errores muy graves. Ahora, esa violencia que está sembrada, como usted lo decía, desde la niñez, creo que desde los 7 años, me decía un especialista que se forma en la personalidad. Hasta los 7 años. Hasta los 7 años, sí. Imagínate que es algo, bueno, que casi que no está en las manos del ser humano, sino de las personas que lo crían, que lo forman, ¿no? O sea, es algo que el ser humano no tiene la culpa. ¿Cómo superar todas esas maletas, cómo deslastrarse todas esas maletas que le colocan otras personas a un ser humano prácticamente sin culpa? Porque un niño de 7 años, sí, ¿qué conciencia de su realidad? No tiene capacidad para poderse defender, ¿no? Para cambiar, claro. Pero has hecho una pregunta, para mí una pregunta clave buscando la solución, ¿no? El ser humano, filosóficamente hablando, y en eso coinciden la filosofía griega, la romana y todos los filósofos y todas las religiones, inclusive, que somos cuerpo, alma y espíritu. En eso no hay diferencia. Una cosa es la mente y otra cosa es la conciencia, o una cosa es la mente y otra cosa es el alma. La psicología ha buscado, o la sociología, en fin, de enmendar, de solucionar, pero se ha visto que como que el enfermo no mejora, ¿no? Porque la clave está en que el ser humano lleva en su interior, en su alma, en su esencia, en su conciencia, los datos para liberarse. Una codificación. La liberarse. O sea, que es una decisión personal. Sí. El ser humano, cuando empieza a despertar, a conocerse a sí mismo, se conecta con su parte espiritual, que es lo esencial, lo vital. O sea, la falta de espiritualidad es lo que realmente nos ha dañado muchísimo. Nos hemos olvidado mucho del contacto con lo espiritual. Y cuando hablo del contacto con lo espiritual, es no creer en una religión, no, es primero creer en uno mismo, ¿no? Y buscar... Independientemente de la fe, la religión, la filosofía que siga. Independientemente. Él lleva en su interior la verdad. Él lleva en su interior todo lo que necesita para enrumbarse hacia la búsqueda de la paz, de la tranquilidad. Por eso en las prácticas que se realizan, realmente son bastante impactantes muchas veces para la persona. Porque hay personas que, por ejemplo, llegan a un taller muy deprimidas, muy amargadas, con una cantidad de problemas. Y cuando logra la persona relajarse físicamente, emocional y mentalmente, llega a contactarse con su parte esencial, con su parte espiritual, y logra en segundos, a veces, cambiar inclusive su rostro de sentirse realmente tranquilo, alegre, porque ha logrado realmente reintegrarse a lo que realmente es. Ahora, ¿qué secretos le podemos dar a nuestros televidentes? Ya que, bueno, no todos tienen la oportunidad de asistir a uno de esos talleres, pero sí están viendo este espacio. ¿Qué datos le podemos dar? O que, por ejemplo, un hogar donde exista cierto grado de violencia, inclusive uno de los grandes delitos en sociedades, digamos, de buena situación económica, el principal delito, inclusive creo que en Los Alias lo hablé en estos días con el alcalde Ovidio, el principal delito es la violencia intrafamiliar, es decir, las denuncias, etcétera, en clases sociales altas, o sea, no estamos hablando de gente... Y todo surge del hogar. Simplemente un problema de la violencia. Ahora, ¿qué le podemos decir a esa gente? ¿Cómo lograr, por ejemplo, que venga la pareja, los hijos y darles algunos secreticos ahí para que puedan mejorar? Sí, empezamos primero es con ejercicios de respiración, ¿no? Porque inclusive cuando una persona está violenta, cuando está agresiva, se respira profundo, realmente lo que más le recomiendan es, oye, respira un poco, ¿no? Y realmente uno se le agita la respiración y empieza a ponerse tenso,
su rostro se empieza a poner rojo, la mirada le cambia, ya va cayendo. Bueno, como cuando el animal va a cazar, se ponen personajes. Exacto, va cayendo en lo animal. Y ahí donde nosotros podemos cometer locuras, ¿no? A pesar de, como tú decías, puede ser una persona, un doctor, un profesional, pero cuando se le sale la clase, como dicen por ahí, termina hasta matando a su esposa por celos, por cualquier impulso agresivo que pueda tener. Entonces la persona cuando empieza a aprender a respirar, entonces lo primero que se le recomienda a una persona cuando quiere cambiar, porque se requiere la necesidad, la voluntad de querer cambiar. Un padre de familia me decía en estos días que estaba muy preocupado porque su hijo no lo querían aceptar en ninguna parte, porque el niño a cualquier diferencia con una niña la agarraba inmediatamente. Se animalizaba. A golpes, ya, un niño de 8 años. Ay, Dios mío. Y él dice es que el problema es mío, me dijo, porque yo soy así. Entonces, el primero que tengo que cambiar soy yo. ¿Y esa violencia se puede curar? Se cura. La persona, ¿O queda ahí guardadita para que es que realmente estas filosofías, el budismo, el gnosticismo, todas esas culturas antiguas, la filosofía griega, la filosofía Pero bueno, Platón, mucha gente podrá decir, pero es que a mí no me da tiempo de leerme todos esos libros. Es que no se trata muchas veces ni de tanto leer, ¿no? Se trata de practicar, se trata de ejercitarse y dedicarle un tiempo a sí mismo. Porque generalmente dedicamos tiempo al trabajo, a todo lo de afuera, pero no nos dedicamos tiempo a sí mismo. Entonces, cuando le dedicamos importancia al ser, ya el hacer no se hace tan complicado, no se hace tan difícil, porque empezamos a desenvolvernos de una manera más sabia. Como por ejemplo, quiero ser más, mejor esposo, quiero ser mejor padre, claro, quiero ser mejor ser humano. Más consciente, más feliz, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que no me permite ser feliz? Que soy impaciente, que soy violento, que soy muy celoso, que soy una persona demasiado codiciosa, entonces eso me genera violencia hacia los demás. ¿Sí? Y hay personas que inclusive precisamente pensando en una cosa y en otra que no pueden dormir, no pueden conciliar el sueño, no tienen buenas relaciones con sus familiares más cercanos, etcétera. Pueden mejorar esas actitudes solo con quererlo y pues desarrollando una serie de ejercicios. Con conocimiento y con práctica lo logramos, ¿sí? Y eso es lo que nosotros hacemos en estos talleres, ¿no? Y no solamente lo hacemos en Caracas, sino también lo hacemos aquí en Los Teques. ¿Qué puede hacer un Estado, por ejemplo, para mejorar los niveles de violencia en la sociedad? Podría primero empezar a plantear todas estas filosofías de todos estos grandes sabios, de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, de Confucio, de Lao Tse, de Jesús, del Buda. Ahí están los secretos. Las grandes enseñanzas, estos maestros no vinieron aquí simplemente para que los adoraran, para que creyeran en él, para que le rindieran culto, no. Ellos vinieron a dar los datos, los conocimientos, la sabiduría que si el hombre lo aplica, se transforma, ¿no? Bien, entonces, de verdad que muy interesante, profesor. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Daisy. Encantada, profesor y ingeniero. Aquí a todos los que permitieron que este programa se llevara a cabo. Ingeniero Luis Enrique Rodríguez, gracias por esta interesantísima conversación. A ustedes, nuestros queridos televidentes, les recordamos que nos pueden visitar en la página www.gentedehoy.com y seguirnos a través de @gentedehoy en Twitter. Así que nos despedimos, como siempre, con el mayor de los gustos y agradecidos por permitirnos entrar a sus hogares a través de la pantalla de Mira TV, Canal 9 de Intercable, tu televisora regional. Daisy Oropesa se despide en nombre de todo el equipo de Gente de Hoy, haciendo, como siempre para ustedes, un periodismo de contacto.